Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Qué bueno estar de vuelta con ustedes leyendo la palabra, día 298 de la lectura, y vamos a estar en Isaías 53. Tomé unas pequeñas notas para compartir juntos. Estás aquí por primera vez, simplemente lo que hacemos es leer las escrituras. De la misma forma que yo lo hago, usted lo puede hacer también. Isaías 53, lo leemos pausadamente, dice así: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pareciera como si el libro de Isaías, esta profecía, hubiera sido escrita después de Cristo, después de Jesús, después de su crucifixión, porque habla detalladamente de lo que ocurriría. El libro de Isaías no fue escrito 20 años y luego Cristo Jesús nació, o 100 o 400 años. Se estima que fueron 740 años en el cual esta profecía fue declarada por el profeta Isaías y se cumplió al pie de la letra. Verso 1: ¿Quién ha creído en nuestro informe?, declara el profeta Isaías, diciendo que, como en forma de pregunta, de tantas veces que los profetas en el Antiguo Testamento declararon detalladamente cómo vendría el Mesías y lo que ocurriría al él manifestarse aquí en el mundo, no lo reconocieron el pueblo de Israel ni aquellos que estaban cerca. Juan 1, capítulo 1, verso 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esa profecía tan poderosa se cumplió al llegar Cristo, y Isaías declaró que a él no lo iban a reconocer. Qué increíble que ellos se sabían el Antiguo Testamento, se sabían las escrituras de memoria,
pero no reconocieron aquel personaje que las Escrituras estaban apuntando. Pablo también habló de esto y también lo declara para nosotros en este tiempo, que todavía no reconocemos a aquel Dios que se manifestó en carne en Cristo Jesús. Verso 2 dice, aunque no fue reconocido por el mundo, Dios el Padre lo estaba mirando y lo estaba observando cuidadosamente. Y el Padre ordenó cada pequeña circunstancia que le ocurrió en su vida. Pero el Hijo, Jesucristo, también se aseguró de cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento de Él y todo lo que el Padre le había ordenado a perfección. ¿Por qué? Porque Él nos estaba representando a nosotros. Él le hizo como raíz de tierra seca, ni tenía parecer ni belleza para que lo deseemos. La profecía de Isaías advertía que el siervo de Dios, Jesucristo, sería levantado humildemente y que no tendría ningún rasgo de realeza como Él tenía en la eternidad. Él se despojó de lo que Él era en la eternidad para hacerse como nosotros. Y solamente los ojos que tendrían fe, esa fe que salva, lo podrían ver. El profeta prevé el odio y la humillación que el Mesías, el siervo de Dios, iba a experimentar, que sufrió no solo el abuso externo, una muerte horripilante, sino que también el dolor interno de ser rechazado por su propia gente. Él sabe lo que nosotros pasamos cada vez que sufrimos el rechazo de personas, incluso familiares cercanos, que nos rechazan, o nosotros mismos al rechazar la imagen de Dios en nosotros, al rechazar que somos hechura suya, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, no somos cualquier cosa. ¿Por qué? Por nuestras fuerzas, no, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ese dolor que sentía porque su pueblo mismo, aquellos que sabían las Escrituras, lo rechazaron, y aquellos que levantaron palmas y decirlo, sana, sana, bendito que viene en el nombre del Señor, días después estaban declarándole con un puño fuerte, crucifíquelo, crucifíquelo. Y con todo eso, Mateo 23:37 declara la pasión de Jesús por su pueblo y el deseo de cuidarlos, de protegerlos. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes como mis hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Qué dolor más fuerte cuando eres rechazado por aquellos que tú amas. Continuemos en el verso 3, diciendo, nos escondimos y no lo estimamos, como ellos también nosotros lo rechazamos. También nosotros no lo respetamos. El profeta Isaías usa la primera persona para indicar que era su propio pueblo. La incredulidad, la falta de fe, de creencia, de reconocer a su Salvador. Pero no lo reconocieron. Sin embargo, lo crucificaron, no lo estimaron como Dios manifestado en carne, siendo Él el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ciertamente Él llevó nuestros pecados y sufrió por nuestras rebeliones. A pesar de que estos verbos están en pasado, declaran lo que iba a pasar en el futuro a perfección, lo que Jesús en la cruz logró por nosotros. Él llevó nuestro pecado, Él sufrió por nuestras rebeliones. Increíblemente, el pueblo, aquellos que vieron morir a Jesús, no vieron el cumplimiento de Jesús, sino que decían, Él está sufriendo por su propio pecado. Y no se dieron cuenta que Él estaba muriendo por el pecado de ellos como por el pecado de nosotros. Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, declara el profeta. Y declara, y es claramente en decirles que Él fue y es nuestro sustituto. No sufrió por sus propios pecados,
porque no tenía maldad ni mentira en sus labios. Él murió perfecto, sin manchas y sin arrugas y sin ningún pecado, simplemente porque era nuestro sustituto. Por sus heridas, por su llaga, nosotros fuimos sanados de la enfermedad más grande que podamos tener, la enfermedad del pecado. En su muerte, la que ha traído salvación a aquellos cuyos pecados Él murió. Esto también lo confirma en Primera de Pedro 2:24 el apóstol Pedro. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Solo hay un ser en el cielo, en la tierra, que exista en la eternidad y en nuestro tiempo, que pueda aguantar y cargar el peso del pecado del mundo. Cristo Jesús. ¿Por qué no invitarlo a tu corazón para que traiga paz, tranquilidad? La mayor paz que puedes tener es que tienes paz para con Dios, porque eres acepto, eres aceptada en el amado. Verso 6 y termino. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es nuestro sustituto. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Qué hermosas noticias, ¿verdad? Que 740 años antes de que Jesús naciera, antes de que Dios se manifestara en un cuerpo humano, por sustitución de nosotros, para pagar el precio del pecado, ya Dios se lo había declarado a los profetas, mas el pueblo de Israel lo rechazó. No seas como ellos. Acepta hoy el regalo de Dios, aquel que pagó el precio por nuestros pecados. En Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Que la paz del Señor esté con ustedes. Reciba estas buenas noticias.